Entonces, no sé si tengan dudas en el algoritmo de backpropagation. Tal vez sí, entonces no sé si lo revisaron y tienen alguna duda en concreto. Que fue, digamos que a grandes rasgos es aplicar con cuidado la regla de la cadena y tratar de, o sea, al final cuando usamos la regla de la cadena en este grafo computacional o para calcular las derivadas del error con respecto a los pesos, lo último que nos quedaba después de todo el choro es la expresión que está aquí. Y lo interesante de esta expresión es que estos deltas J de L, que se acuerdan qué era, que hacían referencia estos deltas J de L. Nada más era una abreviación que le dimos a la derivada del error con respecto a lo que entraba antes de aplicar la no linealidad en las neuronas, a lo que le llamamos la señal. O sea, cuando tenemos nuestra arquitectura de red neuronal, lo que pensábamos es que, tal vez aquí, o sea, todo aquí antes de que entrara un valor a la red neuronal, es el producto punto entre los pesos y las neuronas de la capa anterior. Eso se pasa por la sigmoide o la tangente hiperbólica o cualquier no linealidad y después ya es lo que sigue a las siguientes capas. Entonces la variable que es el producto punto de los pesos con las salidas de las neuronas anteriores es a lo que le llamamos a esa variable, le llamamos SJ. Entonces la variable J de la neurona J de la capa L, pues ese es su SJ. Entonces el gradiente del error con respecto a SJ es a lo que denominamos delta, que también por aquí debe de estar ya cuando le pusimos ese nombre. Que aquí definimos al gradiente del error con respecto al SJ de la capa L, es a lo que le llamamos delta JL. Y bueno, y después de hacer todo lo de la regla de la cadena, lo que vimos es que estos delta J dependen de deltas J de la capa siguiente. Entonces podemos organizar el cálculo de los gradientes en términos de estos deltas J y así podemos reutilizar todo el trabajo hecho y hacer el cálculo como esto parece también como que el cómputo hacia adelante de una red neuronal, pero es hacia atrás. O sea, primero empezamos con el gradiente en la función de error y después vamos propagando el gradiente hacia atrás. Se hace el producto punto igual de los pesos de la capa con respecto a los gradientes. Luego multiplicamos por la derivada de la no linealidad con respecto al S de J y ya esto nos va a dar estos valores y que así los podemos ir calcular para las otras capas. Y ya finalmente, cuando lo que al final queríamos para hacer gradiente descendente, queríamos el gradiente con respecto a los pesos, pues ya solo lo que tenemos que hacer también cuando hicimos la derivada era multiplicar estos delta JL por la salida de la red de la neurona en la capa, en el origen del peso que nos estamos refiriendo. Entonces, no sé si tengan dudas o con respecto a eso. Que creo que más o menos vamos bien en tiempo del curso, al menos como estaba planeado. Entonces, pues sí me puedo extender un poco si es que tienen dudas y quisieran ver que quedara más claro esto. Podríamos, podríamos tener un poco de tiempo. Para reafirmar lo que estaba planeando hacer era verlo esto ahora en representación de álgebra lineal y también un poco ya más cerca de cómo se implementa en realidad en los ambientes como PyTorch y TensorFlow, que en esencia es exactamente lo mismo, pero bueno, ya más compacto y también como en el caso de regresión lineal, el ver desde el punto de vista de álgebra lineal también ayudaba a varias cosas. Entonces tal vez es lo que podemos hacer ahorita, pero bueno, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de hacer eso. Entonces, de nuevo vamos a suponer que tenemos una red neuronal y que esta es la capa de entrada, o sea, lo mismo que teníamos antes, ¿no? Vamos a suponer que es de x1, x2, x3 hasta un xd, ¿no? Que es la dimensión
de los datos. Entonces, y bueno, y lo que teníamos después era que pues ya teníamos una capa, la primera capa oculta, y esa lo que le llamamos era la neurona, la salida de la neurona 1 de la capa 1, la salida de la neurona 2 de la capa 1 también, perdón, de la capa 1. Y así sucesivamente hasta aquí llamamos como D, así que tal, hasta acá un poco como tal vez degree, pero era el número de neuronas que había en la capa 1. Y bueno, y las capas ocultas también tienen una neurona X0, que es lo que representa el bias, ¿no? También aquí hay una capa, un X0, ¿no? Que representa el bias. Y bueno, y vamos a poner nada más otra capa más para que quede. Entonces aquí sería el X0 de la capa ahora 2, de la capa oculta 2, el X1 de la capa oculta 2 y el X2 de la capa oculta 2, y así sucesivamente, hasta el número de neuronas que tenga la capa 2 de la capa 2. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Y hasta que lleguemos en un punto donde tenemos aquí, también pensando en regresión nada más, ¿no? Vamos a tener la neurona 1 de la capa L, que sería ya la última, que sería la que correspondería a la salida de la red neuronal. Y entonces aquí tendríamos el X0 de la capa L-1, X1 de la capa L-1, X2 de la capa L-1, L-1. Entonces nada más lo volví a dibujar, ¿no? También para tratarnos de acordar un poco. Y después lo que teníamos era que teníamos los pesos, las conexiones que hay entre las neuronas de las capas, que como la arquitectura que tenemos ahorita, que es la feed forward, es la conexión de todos contra todos. Entonces, para cada neurona de una capa está conectada con la neurona de la otra capa. O sea, para cada neurona de una capa está conectada con la neurona de las otras capas, ¿no? Y cada una, el peso de la conexión, cada conexión tiene un peso. Este es el peso de la neurona 1 a la neurona 2 de la capa 1, ¿no? O sea, hacia la capa 1 podemos pensar que es eso. Y así sucesivamente, ¿no? Así vamos a tener igual el cambio de color para que no se, porque se hace un enmarañado, ¿no? Ya cuando si pusiéramos todas las aristas, se haría todo esto un enmarañado. Pero por ejemplo, aquí va a ser, no sé, este sería el peso que hay de la neurona 2. Ah, bueno, y aquí no podría, de hecho ahí ya me equivoqué, ¿no? Porque esta es la que estoy usando como el bias, y del bias no puede haber conexiones. No todas las neuronas de la capa anterior. Y pues del bias sí sale a todas las neuronas, ¿no? También. Pero entonces, ¿cómo dijimos que, también para empezarlo a poner un poco como álgebra lineal, cómo dijimos que iba a ser la salida, o que íbamos a calcular la salida de la neurona X1 de la capa 1? ¿Cómo era el cálculo de la salida de esta neurona? Lo que teníamos que hacer era
hacer el producto punto de los pesos de todas las entradas que llegan a esta neurona por sus correspondientes pesos, ¿no? Entonces sí, esa era la sumatoria, desde i igual a 0, en este caso hasta d, que es la dimensión del vector de entrada, y después íbamos a multiplicar los pesos, en este caso de la capa 1, y aquí van a ser pues de la neurona 1, y en este caso, bueno, de i o sea, de todas las neuronas de la capa de entrada, que son las neuronas de entrada, hacia la neurona que nos interesa, que en este caso es la 1, y luego eso lo teníamos que multiplicar por la neurona correspondiente, ¿no? Por X de la capa anterior, que en este caso podríamos pensar que es la capa 0, aunque ya no le puse el índice sub 0, por su neurona correspondiente, ¿no? No, perdón. Y, oh. y pues así va a ser, ¿no? Entonces, que lo podría, y bueno, y todavía no es eso, ¿no? De hecho, aquí todavía nos falta algo, ¿no? Nos hace falta la nulidad exactamente. Entonces, aquí todavía habría que esto, que era lo que llamamos a nuestro SDJ, pasarlo por la no linealidad. O sea, aquí todavía lo tenemos que pasar por nuestra función no lineal, que bueno, puede ser ya cualquiera, le vamos a poner θ, y ya esto es lo que sale de x1. Pero bueno, también aquí en miras de describirlo esto con notación matricial, pues esto de nuevo es un producto punto, ¿no? O sea, es un producto punto de un vector de los pesos que llegan a la neurona 1 con el vector de las entradas o de todas las neuronas de la capa anterior. Entonces podemos pensar, y de hecho, si queremos calcular ahora no la 1, pero una neurona iésima arbitraria, pues sería todo exactamente, lo único que cambiaría aquí sería este 1 que está aquí, ¿no? O sea, sería lo único que cambiaría. Entonces, ¿con qué operación? O sea, con una operación de álgebra lineal de una matriz por un vector, ¿cómo podríamos calcular todas el vector de las S, que son los valores que ya van a entrar aquí antes de llegar antes de pasarlos por la no linealidad? Eso cómo lo podríamos hacer, cómo construiríamos nuestra matriz. Entonces podríamos pensar que tenemos una matriz de pesos, digamos le vamos a llamar la matriz de pesos W, igual la pongo con mayúscula, de la capa 1. Y esa si la multiplicamos por el vector pues, de neuronas de la capa 1, bueno, de la capa 0 en este caso, que sería la capa de entrada, lo que queremos es que esto nos dé el vector de señales, que es a lo que ya se le va a aplicar la no linearidad de la capa siguiente. Entonces aquí nada más cómo tendríamos que acomodar los pesos, cómo es esta matriz de, de, de pesos para que nos quede bien la multiplicación, que si nos queda al revés, pues igual podemos poner traspuesta, ¿no? Pero bueno, ya es como lo pondríamos. Aquí por cómo vemos esta parte, y como aquí la operación de la multiplicación matricial, como lo podríamos ver, este producto punto en particular, entonces vale la pena ver la multiplicación matricial como productos puntos en este caso. Entonces sería este renglón por esta columna, es lo que nos va a dar en la primera entrada de esta matriz. Entonces los elementos de este renglón deberían de ser ¿quiénes? O hasta ya como por ejemplo, o vamos a ponerla ya como está en este orden aquí la matriz, ¿no? Entonces, si escribimos esa matriz de pesos, ya está con los índices que tiene aquí, igual la pongo aquí abajo. Por ejemplo, como aquí, como el primer índice lo que nos dice son las neuronas
de la, o sea, el primer índice nos dice la neurona de entrada, ¿no? O sea, como que nos dice, o sea, son los renglones. Entonces, la dimensión de, si veo la matriz así como los índices de la notación que tiene Mostafa, esta matriz W1, ¿cuál va a ser el número de renglones que tendría? ¿Cuántos renglones voy a tener cuántos renglones voy a tener aquí? D, ¿no? Exactamente. Bueno, que sería D más 1 con junto con junto con el bias, ¿no? Entonces sería D más 1. Y el número de columnas, ¿cuántos sería? Sería las características de la capa 1, ¿no? Exactamente. Entonces sería el D de la capa 1. Y aquí sin el más 1 porque no le van a llegar a esas, al bias no le va a llegar esta cosa. Entonces sí, aquí tenemos, vamos a tener, por ejemplo, W1 de esa de la, perdón, de W0 a la neurona 1, después de W0 a la neurona 2, y así sucesivamente hasta W0 a la neurona C1. Después vamos a tener W1 a la neurona 1, W 1 a la neurona 2, y así W1 a la neurona D1. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta la W de neurona 1, W de neurona 2 y W de la de menos 1, ¿no? Entonces, de esta matriz, si la quisiéramos multiplicar por, como que no nos da esto que está acá, ¿no? O sea, no nos da, o sea, si quisiéramos el producto punto con el vector o bueno, si quisiéramos hacer la multiplicación matricial con la salida, o sea, con X1, con X1, X2, y así hasta, y bueno, que aquí más bien sería 1, porque si es la anualidad, después X1, X2, XD. Si quisiéramos hacer esta multiplicación, pues no quedaría, ¿no? De hecho, ya hasta aquí está mal los índices de la matriz, ¿no? Porque esta matriz es este vector, perdón, es de D más 1 por 1, ¿no? Entonces nos checaría, entonces nada más para ponerlo en la forma y aquí en esta notación que tiene Mostafa, para que fuera el producto tendríamos que utilizar esta matriz, las W, la notación que la tenemos, pero transpuesta, ¿no? Entonces digamos que la notación de Mostafa, como nos quedaría este vector de señales, como podríamos calcular el vector de señales, sería las señales que van a ir a la capa 1 van a ser igual al W de la capa 1, a los pesos, pero transpuesto. No es igual, pongo entre paréntesis para que no se bueno, W de la capa 1 a la matriz transpuesta y esta por el vector de la capa de la capa anterior, ¿no? De la capa 0. Entonces eso sería con operación, y esto nos daría todos los pesos. Entonces luego podríamos decir que ya las neuronas de la capa 1, como sería aplicar la no linearidad a a estas señales. Que aquí normalmente lo que se entiende o también es que estás aplicando la misma función, teta, o sea, como teta nada más lo estamos viendo como lo hemos estado viendo hasta ahora, es como una función de una sola variable. Entonces, si aplicamos una función de una sola variable a un vector, lo que se entiende es que vas a aplicar esa misma función a todos los elementos del vector.
como si fuera multiple data, single instruction, ¿no? Como si fueran operaciones de paralelas, que de hecho se puede hacer paralelo. Entonces, pues este sería como lo que tendríamos, ¿no? Eso sería lo que tendríamos en notación matricial. Y así sería lo mismo para todas las capas. O sea, así podríamos decir, ahora la siguiente capa, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Es multiplicar ahora el W de los segundos pesos transpuesta por el anterior. Entonces, por ejemplo, el S de la capa, de una capa arbitraria L, o sea, el vector de señales que entra en la capa L, pues va a ser igual a la matriz de pesos de la capa L transpuesta por las salidas de la neurona de la capa anterior. Y pues igual, pues las salidas de la capa L, ya las salidas de la neurona, pues es aplicar la no linearidad a las señales de la capa L. Entonces, de nuevo es como si estuviéramos haciendo el cómputo hacia adelante, pero bueno, ya ahorita en esta notación matricial. Y también, en esta notación matricial también es claro también lo que hablamos un poco, de que una interpretación de las redes neuronales es que estábamos haciendo una transformación del espacio de entrada a otro espacio donde en principio tenga características que sean más apropiadas para la clasificación del problema que nos interesa. Y eso de manera jerárquica, ¿no? Aquí estamos haciendo una transformación que está dada por estas ecuaciones de los elementos originales de entrada a unos nuevos elementos, a un nuevo vector, y que está dado por aplicar una transformación lineal a esos elementos y después aplicarles una no linearidad a cada uno de ellos. Y eso se puede hacer en cadenita, ¿no? Que sea como tenemos las redes neuronales de múltiples capas. Entonces no sé si tengan dudas con respecto a esto. Entonces ahora también rápidamente algo que estaba tratando de explicar la vez pasada, igual aquí también no lo voy a explicar tan a profundidad o tan claro, pero es que cuando les dije que muchas implementaciones de arquitecturas de machine learning es calcular o es tener implementaciones de grafos computacionales y que con esos grafos computacionales podíamos aplicar backpropagation para calcular gradientes con respecto a cualquiera de las variables, también podían ser, como lo hicimos nosotros aquí, lo hicimos con variables de una sola dimensión, como por ejemplo aquí, pero en principio se pueden hacer cuando las variables pueden ser vectores, matrices o tensores en general, o sea, elementos de varias dimensiones, ¿no? O sea, que no nada más matrices, pero cubos o hipercubos y así sucesivamente. Sí, o sea, de hecho, exactamente, o sea, si no estuviera totalmente conectada, diríamos que las conexiones son esparsas. Entonces, que aquí nada más existen algunas de las conexiones y no todas, que es lo que va a pasar con las redes convolucionales. O sea, las redes convolucionales, aunque su nombre es pomposo, siguen siendo exactamente esta misma arquitectura, pero donde muchas de las conexiones son cero. O sea, nada más tú conectas las conexiones que determinan las neuronas de la siguiente capa, nada más son unas pocas, que son en la imagen, como es una imagen, digamos, espacial, las neuronas que en principio impactan a la siguiente característica, nada más son las que están alrededor del píxel que representa pues a la característica que estás analizando. Entonces, sí, nada más en principio podrías pensar que tienen cero ya de antemano y que en el entrenamiento de todas maneras van a seguir teniendo cero. Pero sí. O sea, sería una matriz esparsa, donde muchas de las entradas son ceros. Aquí es una matriz completamente densa. Entonces, aquí lo que pensaríamos es que entonces si la cosa es así de esta manera, entonces nosotros lo que podemos tratar de pensar
es escribir el grafo computacional de esta red neuronal hacia adelante, de esta red neuronal feed forward, pero en términos ya de estas matrices que tenemos. Entonces, ¿cómo nos quedaría más o menos esa arquitectura de red neuronal? Pero en vez de dibujarla como la tenemos aquí, que es poniendo todos los pesos explícitamente uno con otro, lo que podríamos hacer es decir, pues lo que tenemos es en la entrada, tenemos, no lo pongo en azulito, vamos a tener bueno, a lo mejor, bueno, sí, vamos a tener el vector de entrada de la capa 0, ¿no? O sea, vamos a tener, que son las entradas, ¿no? Pero bueno, incluyéndole el 1, que es, todos los vectores tienen un 1 al inicio, y que es el bias, ¿no? Pero son los vectores de la capa de entrada. Luego después eso, junto con una matriz de pesos, aquí va a estar la matriz W1, eso nos va a producir, ¿qué nos va a producir? Exactamente, ¿no? Las señales de la capa, de la capa 1, que este es un vector también, ¿no? Este va a ser un vector. Después este vector, lo que pasándolo por la no linealidad, lo que nos va a producir, pues son ya las salidas de la capa 1. Pero después aquí, ya dependiendo de cuántas capas tengamos, aquí vamos a poder tener, ya es donde van a entrar los pesos de la siguiente capa. Aquí vamos a tener los pesos de la capa 2, y esto va a producir el S de la capa 2, y esto va a producir, pues ya el X de la capa 2, ¿no? Entonces es un grafo computacional que al menos así en esta forma se ve más sencillo y expresa esta naturaleza lineal de las redes neuronales feed-forward y cómo cada uno de los parámetros, que en este caso son los pesos, que es con respecto a cuál tenemos que calcular el gradiente al final, pues van entrando dentro de cada una de las capas. Y entonces, a ver, voy a ir aquí, no me queda espacio, pero bueno, digamos, y aquí podría ser así sucesivamente, hasta que lleguemos vamos a llegar a la capa XL-1, y después de aquí, por ejemplo, aquí pensando que es nuestra, que va a ser nuestra salida S, entonces aquí, este XL-1 junto con los pesos de la capa L, esto va a producir la salida, la señal de la capa L, y bueno, y eso a su vez va a producir la salida de la capa L, ¿no? Que por ejemplo ahorita en este ejemplo que hemos estado manejando, ok, sí, aquí digamos que cuando si nos regresamos un poco, hasta aquí está claro, ¿no? O sea, hasta aquí de que esta S es un vector. O sea, ya calculamos con una sola operación matricial, calculamos las señales que entran a todas las neuronas de la capa siguiente. Entonces, lo que sigue en nuestra arquitectura normal de la red neuronal es que a cada una de esas señales le aplicamos la no linealidad. O sea, por ejemplo, aquí, si, como está esto escrito aquí, o sea, el X1, lo que le estamos aplicando es teta, de ya lo que resulta del producto punto de los pesos por las entradas de la neurona anterior, que por ejemplo, si ya lo ponemos explícitamente, podría ser por ejemplo, la sigmoide o la tangente hiperbólica. O sea, ya aquí habría que hacer la operación de E a la menos, digamos, esto ya le llamo la señal, como le estamos llamando, es la señal de la neurona 1, de la capa 1, y luego más E a la señal de la neurona 1 en la capa 1. Y aquí ya no me acuerdo exactamente cómo era la tangente hiperbólica, pero creo que aquí era menos y aquí era más, ¿no? Bueno, sería checarla. Pero bueno, es aplicar la función que nada más depende de una sola variable, que es
sea, hay que aplicar una no linealidad, o sea, que hay que aplicar a la señal, o sea, todo esto es a lo que estamos llamando S1 de la capa 1, le estamos aplicando una no linealidad. O sea, este es un valor real que puede estar desde menos infinito a más infinito, pero con la no linealidad le estamos aplicando pues una no linealidad. Que por ejemplo en el caso de las sigmoides lo va a pasar a un valor entre 0 y 1. O en el caso de la tangente hiperbólica lo va a pasar entre menos 1 y 1. Y esta función, teta, nada más depende de un valor real, o sea, nada más depende de un solo valor de la S y J, que es una única variable. Y pues está dada por esta forma, por ejemplo, si lo escribí bien, para la tangente hiperbólica, o por ejemplo para la ReLU, que es en esta forma, ¿no? Nada más ve si sería el máximo entre el valor y 0, ¿no? Entonces, estas funciones nada más dependen de una variable, pero aquí pareciera que puede haber un error porque le estoy aplicando teta a un vector y no a una variable nada más. Entonces aquí la convención y lo que se entiende normalmente es que cuando tú aplicas una función de una variable a un vector o a un tensor en general, es como si le estuvieras aplicando esta función a cada uno de los elementos de este vector. Entonces la salida de esto va a ser un vector donde estás aplicando la función teta a cada uno de los elementos del vector. Aquí de la capa 1. Entonces la salida va a ser un vector donde aplicaste a cada uno de los elementos esta no linealidad. Entonces esto es un vector, por eso este vector lo puedes utilizar para multiplicarlo por la matriz de la siguiente capa. ¿Sí más o menos, Daniel, o todavía no está claro? Ok, ¿no? Entonces ese es convención, o sea, es cuando aplicas una función de una variable a un vector, lo que te da es un vector de la misma dimensión del vector al que le estás aplicando la función, donde le aplicas la función a cada uno de los elementos del vector. Y en NumPy y en PyTorch y todas las librerías es más o menos, bueno, así se utilizan normalmente. Entonces, bueno, aquí ya lo que teníamos era la salida de final, pero bueno, aquí como nosotros, nuestro grafo computacional, de hecho aquí acaba la salida de la red neuronal, pero normalmente esto lo utilizamos para calcular un error, ¿no? Entonces todavía esto entra a una variable final que ya, digamos, va a ser el error, como lo hemos estado manejando, va a ser el error en el entrenamiento para un dato arbitrario. O sea, este XY ya lo vamos a comparar, lo vamos a utilizar para calcular el error, donde aquí la función de error, por ejemplo, en el caso que estamos manejando, pues es hacer un y de n menos lo que salió en esta capa XL y al cuadrado, ¿no? Entonces, este es nuestro grafo computacional que tenemos de la red neuronal. Y cuando vamos a hacer, digamos que aquí ahora lo interesante es que cuando ya queremos hacer backpropagation, que por ejemplo queremos calcular cuál es el gradiente del error, que aquí tal vez es un poco de abuso de notación, con respecto a los parámetros, a los primeros parámetros de la capa 1, por ejemplo, cuál es ese, pues, cuál es ese gradiente, ¿no? Porque al final lo que tenemos que calcular es este gradiente o estas derivadas parciales para todos los pesos, para todos los parámetros, para hacer gradiente descendente, ¿no? Para movernos en dirección opuesta al gradiente. Entonces, sí, aquí esto como que lo que está expresando son todas las derivadas parciales, o sea, sería un vector de derivadas parciales con respecto a todos los parámetros que aparecen aquí en la matriz. Pues, pero ahora lo interesante también de esta notación matricial o lo compacto y todo lo que ayuda es que también se puede hacer de manera un poco abstracta, o sea, no lo tenemos que hacer así a nivel individual de cada uno de los pesos,
como lo hicimos en este cálculo, de calcular las derivadas, pero bueno, creo que es bueno para entenderlo, sino que yo lo podemos hacer en forma también matricial, un poco en términos de cálculo vectorial, o también en términos de cálculo tensorial, aunque esa notación yo no la conozco. Pero aquí, o sea, lo que yo podemos abstraer de lo que vimos la vez pasada de cuando estábamos haciendo la regla de la cadena para calcular las derivadas parciales de estas cosas, aquí también podemos aplicar la regla de la cadena, pero para ya elementos de más dimensiones, o sea, para vectores, matrices o tensores en general. Entonces aquí tal vez lo que, no, de hecho no estoy seguro si se metieron, pero igual puedo explicarlo otra vez rápidamente a ver si no queda tan confuso. Pero cuando tenemos, por ejemplo, nosotros una función y que va, por ejemplo, de Rn a Rm, entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos como entrada un vector en n dimensiones y como salida un vector en m dimensiones. Entonces, después aquí podemos hablar de la derivada de esta función o del diferencial de esta función. O sea, cómo cambia esta función cuando hacemos un pequeño cambio en alguna de las direcciones. Pero aquí, si se fijan, no es una función, es una función que depende de muchas variables y que también produce múltiples variables. Entonces, necesitamos entender como que el concepto de diferencial o de derivada de una función que va de muchos a muchos, ¿no? De múltiples variables de entrada, múltiples variables de salida. Entonces, digamos que también omitiendo un montón de cosas, el elemento que denomina esta derivada cuando la derivada existe es una cosa que se llama el jacobiano. Entonces, digamos que la derivada de esto, el diferencial de f, digamos, lo notamos como una matriz que es el jacobiano, ¿no? Es como se le conoce. Que no son otra cosa más que todas las derivadas parciales que pueden, todas las derivadas y parciales que pueden haber. Pero a diferencia de cuando aquí nada más de cuando íbamos nada más a R, pues tú puedes calcular las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables de entrada, ¿no? Pero ahora como tienes muchas variables de salida, entonces ya vas a tener derivadas parciales con respecto a las variables de entrada para cada una de las variables de salida. Entonces, digamos aquí el jacobiano, pues nada más van a ser las derivadas, o sea, la derivada parcial de F1, donde aquí esto lo que me estoy refiriendo es a la primera salida de la función f, o sea, la primera salida del vector f. O sea, por ejemplo, f lo podemos, una forma de representar f del vector, no sé, x, por ejemplo, lo podemos ver como un vector que hay una función f1 que cuando lo aplicas a x es la que te da el primer elemento de salida de estas m salidas. Hay una f2 que cuando lo aplicas a x te da el f de 2 y hay un f de m que cuando lo aplicas a x pues te va a dar la salida enésima de esta función f que va de muchos a muchos. O sea, aquí sería de f de 1 con respecto a, no sé, la variable x1 y después aquí de f de 1 también, pero con respecto a x2 y así sucesivamente todas sus derivadas parciales, así como si fuera una función que nada más tiene una salida real, que en este caso f1 pues sí nada más tiene una salida real de xn, ¿no? Pero en el siguiente renglón ahora va a estar la derivada de f2 con respecto a x1 también, y de f2 con respecto a x2, y sucesivamente f2 con respecto a xn. Y así hasta las m funciones de f de m con respecto a x1 y de f de m con respecto a x2 y de f de m con respecto a xn. Entonces nada más son igual las derivadas parciales, así como habíamos dicho que el gradiente era la mejor aproximación lineal a una función alrededor del punto donde estamos calculando el gradiente. Aquí también el jacobiano va a ser la mejor aproximación lineal a una función en múltiples dimensiones
en el punto donde estemos calculando el jacobiano. Entonces, si esa aproximación lineal existe, está dada por el jacobiano, y pues ya es esta cosa de acá, ¿no? Entonces, esa es como que la derivada de una función de múltiples variables. Pero entonces, por ejemplo, si queremos calcular, bueno, ya la derivada, ¿no? Entonces, ahora que lo que nosotros queremos calcular es cómo cambia el error con respecto a uno de esos, de estas cosotas así que están, que bueno, es todo un tensor o toda una matriz, por ejemplo, en este caso. Entonces, ¿cómo la podemos calcular con la regla de la cadena, como lo habíamos estado haciendo antes? Pues para calcular con la regla de la cadena, entonces lo que tenemos que ver es cómo impacta W, o sea, como exactamente decimos, cómo impacta W, W, a qué variables impacta en el grafo computacional, y después, y ya que tenemos eso, pues tratar de calcular cómo cambia E con respecto a W. Entonces, en este caso, pues sería, por ejemplo, D E in con respecto a D W, hasta lo voy a poner así en general D W L. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Pues va a ser a cómo cambia E in con respecto a cómo cambia a la variable que afecta a este WL, y a qué variables afecta a este WL. Pues en este caso va a ser al vector SL, ¿no? Y después aquí lo vamos a hacer multiplicación matricial, porque digamos que es composición de funciones con, o sea, sería mismo que la regla de la cadena. Ven que la regla de la cadena en el caso lo podemos ver como el producto de las cosas, pero bueno, lo equivalente es como en matrices, aplicar composiciones, multiplicar las matrices. Entonces aquí lo que podríamos ver es esto como que es la multiplicación matricial de eso por, después también el jacobiano que va a resultar de SDL con respecto a qué sería aquí en este caso, pues igual nada más con respecto a WL. Y es igual, o sea, la regla de la cadena en múltiples variables también es lo que nos dice. Si aplicamos la regla de la cadena a composición de funciones de múltiples variables, nada más lo que tenemos que hacer es multiplicar las composiciones, hacer la composición de las dos cosas. Que aquí por eso sí pensaba que iba a quedar un poco confuso. Pero lo que quiero resaltar es que las reglas son lo mismo. O sea, por ejemplo, si hiciéramos un grafo computacional más complicado donde hiciéramos algo como tipo skip connections, y que, por ejemplo, en esta notación, ya es en la que van a ver en la mayoría de los papers de Deep Learning, o ya cuando empiecen a ver Deep Learning, ya no van a ver dibujitos de este estilo. O tal vez sí, no, bueno, depende de los autores, pero normalmente se ven ya más en términos de estos grafos computacionales. Entonces podrían decir, cuando hay skip connections, que a lo mejor las salidas de una neurona, a lo mejor sí pasan a la siguiente capa, pero también pueden pasar a una capa siguiente. Entonces, la pregunta sería eso, ¿cómo afectaría el gradiente? Y el gradiente pues sigue pudiendo calcularse y, por ejemplo, sigue pudiéndose implementar en PyTorch igual, porque PyTorch tiene implementado grafos computacionales o TensorFlow, y tú nada más estás instanciando un grafo computacional distinto al tradicional, en el que es feed forward y son capa por capa, pero si haces skip connections, pues nada más es igual pasar lo que sale saltarte algunas capas y irte hasta algunas otras, ¿no? O sea, y así lo puedes especificar. Pero, por ejemplo, aquí entonces, para que esto sea automático, entonces tú lo que debes de tener, o sea, también dentro de cada uno de estos elementos del grafo computacional, tú sabes qué operación se está haciendo para obtener cada una de las variables. O sea, aquí cada uno de estos S2, uno cuando especifica el grafo computacional, dice cómo a partir de estas dos variables que le entran, cómo es que se calcula el siguiente vector. Entonces, por ejemplo, en las implementaciones de TensorFlow o PyTorch, tú para cada uno de los nodos del grafo computacional que representa una variable, tú le puedes pedir que te diga cuál es la operación que
bueno, ya está ahí en la interfaz, puede ser get up, creo que era algo así. ¿Cuál es la operación que se utilizó para producir esta cosa? Pues, por ejemplo, aquí la operación que se utilizó para producir esa cosa, pues fue una multiplicación de matrices, ¿no? O sea, fue W2 transpuesta por X1, ¿no? Y entonces, para que se haga esto de la operación automática hacia atrás, cada una de estas operaciones que están especificadas en el grafo computacional debe de saber cómo se calcula su jacobiano para esa operación específica. Entonces, lo que tienen las librerías es que, por ejemplo, para multiplicación matricial, cuál es la deriva? Por ejemplo, esto creo que sí lo vimos, ya no me acuerdo, pero si quisiéramos calcular el, la derivada de una matriz W por un vector X con respecto a W, eso qué nos quedaría? O bueno, ya lo tendríamos que ver, ¿no? O sea, tendríamos que verlo aquí en este sentido de esta, de esta expresión. O sea, tendríamos que ver cómo es el hessiano, porque aquí esto nos da, digamos, si vemos a X como fijo, o sea, si estamos calculando la derivada con respecto a W y vemos a X como fijo, entonces esto va a ser un jacobiano donde las entradas están dadas por la matriz esta W y las salidas pues, van a ser una dimensión, van a ser pues, la dimensión que tiene este vector, ¿no? Una salida es por la dimensión de este vector. Y que en este caso, ¿cuánto es? Igual vale la pena hacerlo, pero ¿cuál creen que sería el jacobiano de esa operación con respecto a esas matrices? Y después tal vez eso ponerlo también ya en notación matricial sencilla. Y bueno, eso ya lo estoy pensando si lo hacemos o no. Pero bueno, la idea, ahorita lo voy a describir en general, ya después al final vemos si lo hacemos o no. Entonces, yo tengo la operación que me describe esta operación y yo puedo saber la operación debe de saber cómo calcular su jacobiano o su gradiente con respecto a cualquiera que yo quiera de los parámetros de entrada o de sus entradas de esa operación. Entonces, ¿por qué quiero eso? Porque cuando esté haciendo backpropagation, como en este caso, yo para calcular el error con respecto a los pesos W, tengo que ver cómo se calculó en la variable hacia el que iba el flujo, tengo que calcular cómo es ese jacobiano de cómo cambia esa variable con respecto a cómo cambian todos los pesos en ese W, que en este caso es el jacobiano. Entonces, esta operación debe de saber cómo calcular ese jacobiano. Y después, aparte dentro de ese flujo, esta otra operación es lo que ya teníamos en la red neuronal anterior, es lo que se está pasando poco a poco dentro de la red neuronal. Entonces, para ver cómo son los cambios de peso con respecto a WI, se debe de poder calcular esto, pero también se debe de pasar el gradiente que se ha pasado en el backpropagation hasta este punto, que sería esta cosa de acá. Entonces, para calcular el gradiente con respecto a WI, sería el gradiente que se ha pasado hasta ese momento, bueno, ya en términos del jacobiano, por ejemplo, en este caso sería un gradiente porque esta nada más es una sola variable, y luego multiplicado por esta matriz de pesos, esto es lo que nos daría pues ya el gradiente con respecto, bueno, la parte del gradiente con respecto a estos pesos de acá. Pero de la misma manera, para calcular el gradiente aquí, o sea, para calcular cómo cambia Ein con respecto a X1, pues lo que tenemos que ver o sea, es exactamente lo mismo que tenemos aquí. O sea, tenemos que hacer Ein con respecto a D de las neuronas de la capa L, por así decirlo. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues va a ser a cómo cambia Ein
con respecto a cuál sería, a cómo cambia S de L más 1, y después cómo cambia D de S de L más 1 con respecto a cómo cambia XL. Doctor, una pregunta. Sí, Aquí en este caso, ¿por qué pasamos de DEIN a DS y no a DX? Y bueno, creo que entendí que la X es la que representa la salida de la no linealidad. ajá. Entonces aquí donde queda en la regla de la cadena la parte de la no linealidad con el error. Sí, lo que pasa es que aquí está X, o sea, aquí estamos pensando que estamos, o sea, si lo ponemos así aquí el grafo computacional de nuevo, aquí estamos en la variable que es XL, ¿no? Entonces este es XL, y después aquí esto lo que va a producir es la señal en la capa siguiente, en L más 1, junto con los pesos de la capa, de esa capa, ¿no? Junto con L de L más 1. Entonces, por eso aquí en esta parte, no sé si entendí bien tu pregunta, pero por eso en esta parte todavía no aparece la no linearidad. O sea, aquí donde aparecería la no linearidad, que de hecho todavía no lo hacemos, es ya en cómo se obtiene X de la capa L más 1 o de la capa L en general, dependiendo, como nada más aquí lo único que le entra pues es el S de la capa anterior. O sea, es donde entraría la no linearidad. O sea, cuando hiciéramos aquí D e in con respecto a S de L, o sea, de la capa L, entonces esto lo que quedaría es cómo cambia E in con respecto a cómo cambia X de L, y luego cómo cambia X de L con respecto a cómo cambia S de L. Entonces, en esta parte de aquí sería donde entrarían las derivadas de las no linearidades. Y aquí sería lo que llevamos arrastrado del gradiente cuando se está propagando hasta este punto. Ok, gracias. Sí. Entonces, aquí de hecho estoy escribiéndolo exactamente igual como si fueran variables de una sola dimensión, estas cosas, ¿no? Estoy haciendo la regla de la cadena como si fueran variables de una sola dimensión. Pero hasta aquí parece un poco confuso, ¿no? Porque cuando hicimos de forma manual, cuando así para todos los variables como si fueran de una dimensión, por ejemplo, llegó un momento en que tuvimos que hacer todas estas sumatorias que aparecían por acá, que al final nos llevó a esta sumatoria que está aquí, ¿no? Entonces aquí pues pareciera que todo es mucho más sencillo, y pues en esencia sí, y nada más así son de un solo paso. Pero por eso en este sentido, igual valdría la pena calcular algunas de estas derivadas. O sea, por ejemplo, cómo cambia, cómo es el jacobiano de cómo cambia ese L1 con respecto a las variables X. Y entonces, a ver, vamos a intentar hacer eso, ¿no? Vamos a tratar de hacer alguna. Según hoy iba a empezar con, con overfitting, pero creo que ya tendría que ser la siguiente clase. Ya me seguí de largo, pues ya no más, ¿no? Entonces, lo que sabemos aquí en este momento, por ejemplo, voy a intentar calcular este jacobiano que está aquí, más o menos para darnos una idea de lo que está, de lo que está pasando, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver entonces en esa parte, o sea, queremos ver cómo cambia ese L1 dependiendo de cómo cambia XL y pensando que son objetos de muchas dimensiones, ¿no? Entonces, lo que sabemos por esta arquitectura de la red neuronal, que ya lo hemos estado escribiendo, es que S de L más 1, ¿cómo se calcula en términos de XL? ¿Cómo es su operación?
pues es lo que ya habíamos visto, ¿no? Son los pesos de la capa L más 1 transpuestos multiplicado por XL, ¿no? El X de la capa L, ¿sí? Entonces nada más es esta multiplicación de matrices lo que nos da ese SL. Pero entonces ahora si yo quiero calcular cuál es su jacobiano, o sea, quiero calcular cuál es el jacobiano de SL más 1 con respecto a X, pues yo tengo que ver, en primera, por ejemplo, cuál es la dimensión de salida de esta función, o para este vector SDL, pues lo que tenemos es que es sí, cuántos, bueno, sí, ahí claro, puso algo, a lo mejor me equivoqué en Dein de DW, a ver, Dein de DW de L. A ver, no estoy, de hecho se puede escribir de varias formas, pero por ejemplo, tú puedes saltar varios pasos de la regla de la cadena, igual para tratar de abstraer. Entonces, por ejemplo, a ver, nada más para igual para eso que preguntó Gerardo. O sea, tú como pones es, vamos a escribirla, a ver, in, por lo mientras vayan pensando, bueno, no, in, DW, DL. Es como dice Gerardo, es que si no sería D, in con respecto a X de L y luego dx de L con respecto a d, no, S de L y luego aquí de S de L con respecto a dw de L, ¿no? Entonces, de hecho, sí, es exactamente lo mismo que tenemos acá. O sea, nada más que hiciste como que aquí está la regla de la cadena un paso más adelante, ¿no? Nosotros como lo teníamos era d in de SDL y después por DSDL con respecto a DW de SDL, ¿no? Pero digamos que este DSW con respecto a SDL es esto que está acá, pero aquí como la variable que teníamos a continuación directamente en la regla de la cadena era esto todavía lo puedo aplicar en regla de la cadena, ¿no? Y como S a lo que afecta es X, entonces sería D in en DX y luego DX en DS. Entonces esto sería la expansión de esta parte de aquí, que es precisamente esto que está acá. Pues nada más es, que creo que es como lo tiene Mustafa, como que es de un jalón hacer las dos, pero creo que no conviene, o sea, en estos términos de grafo computacional, no conviene hacerlo de un jalón porque es bueno seguir como que la información que nos da el grafo computacional. Entonces, si aquí W afecta a Lane a través de S, de L, entonces no hay por qué saltarnos directamente al con respecto a X. O sea, lo podemos hacer. Ajá, que es lo que precisamente por eso también que dice Ángel, que como aquí sabemos cada operación que produce cada variable sabe su jacobiano, entonces por eso puede irse distribuyendo esta información dentro del grafo computacional. Entonces aquí como que se está haciendo de un solo paso, pero en términos de grafo computacional como que ya no entra dentro de la operatividad. O sea, aquí esto sí va a pasar, pero en este paso se va a pasar esta información y luego ya esa se va a distribuir a los diferentes nodos a los que dependía. Sí, más o menos, Ger. Entonces voy a borrar esto, ¿no? Entonces aquí cómo calcularíamos
este jacobiano para esta operación de multiplicación matricial, ¿qué es lo que nos daría? A ver, entonces ahí dxl no debe ser dxl más 1. ¿En qué parte? Lo estaba pensando en lo que borró, pero aquí en la que todavía está, esa parte negra, la derivada de DI sobre DXL no debe ser DXL más 1. No, porque aquí sí están, bueno, o sea, aquí ya lo hice también en forma general, como aquí le puse L, o sea, ya la señal L afecta directamente a su XL. En este igual sí, la confusión es que en este ejemplo estaba en el L más 1, pero es como si aquí le hubiera puesto aquí L más 1. Ah, ok. Entonces nada más es para el L le corresponde a cada S le corresponde su X en la misma capa. Sí, Ok. entonces sí, como dice Ángel, si aquí hiciéramos el jacobiano, nada más nos quedaríamos con los Ws, que es un poco, pareciese como si fuera una derivada de en R nada más, donde tenemos, como aquí estamos calculando la derivada con respecto a X, lo demás es constante para esa X. Entonces nos va a quedar pues, nada más como quitar la X y nos va a quedar esa constante, o sea, nada nos va a quedar WL más 1 transpuesta. Entonces, pero hasta igual tal vez valdría la pena verlo. Entonces, por ejemplo, digamos que para verlo un poquito cómo puede ser, si ya vemos en forma de vector y vemos cuál va a ser la entrada, por ejemplo, 1 de esta capa L más 1, qué es lo que va a hacer? Pues va a ser pues el renglón de esta matriz W transpuesta, o sea, va a ser el renglón, le voy a poner así como que el renglón 1 de la matriz L transpuesta, producto punto con X, con XL, ¿no? Eso es lo que está haciendo eso. Entonces, dado que ya tenemos que ese es nuestro X1, esto va a producir un solo valor. Entonces, aquí como estábamos viendo en nuestra definición del jacobiano, entonces lo que nos quedaría en el primer renglón de nuestro jacobiano sería pues la derivada de esto con respecto a cada uno de los X que están aquí, ¿no? Y por ejemplo, aquí cuando derivo con respecto al primer X, que sería el X1, ¿qué nos quedaría allí? En esta primera parte, digamos, ¿qué nos quedaría en la primera entrada? Que sería la derivada parcial de la primera función, que es esto, con respecto a la primera variable que está aquí, que sería, con respecto a la primera variable que queremos calcular, que sería X1. Entonces, ¿cuál sería? Creo que sí, ya le puse. Y pues eso es lo que las Ws, ¿no? Porque aquí todas las otras X, pues no, o sea, aquí como es el producto punto, la X que estamos participando nada más va a quedar con la W que le corresponde, ¿no? O sea, aquí va que, por ejemplo, aquí nada más quedaría la W del renglón 1 de la neurona 1, pero bueno, igual aquí ya no le voy a poner los índices, ¿no? Pero aquí estamos hablando del L más 1 y el transpuesto, ¿no? Aquí sería el W11, porque cuando hago aquí la derivada parcial con respecto al X1, este producto punto, acuérdense que pues es la suma de todas las cosas, ¿no? De W11 con X1, más W12 con X2, más W13 X3, y así sucesivamente. Entonces, sí queda W11, y así ahora cuando hagamos la derivada parcial con respecto a X2, pues nada más, la suma nada más lo que queda es X2, entonces aquí va a ser W12, y así W13, y así sucesivamente, ¿no? Entonces sí lo que nos va a quedar el jacobiano, pues va a ser la matriz de los pesos nada más, transpuesta. Entonces digamos que si hacemos eso, pues aquí lo que nos va a quedar en esta operación
pues bueno, igual pongo lo que ya teníamos antes, la derivada del Ein con respecto a la señal en L más 1, multiplicada por la matriz en L más 1, perdón, transpuesta, ¿no? La matriz transpuesta de esa cosa. Sí, ¿no? Entonces, la variable que estamos optimizando exactamente, así como dices, es la W. Pero aquí cuando lo estamos viendo en un grafo computacional, al final lo que nos interesa sí es calcular el Ein con respecto al W. Pero en principio, si tú tienes una función de múltiples variables y muchas variables internas, tú puedes calcular la derivada parcial de una variable con respecto a cualquier variable de la que depende esta variable. Por ejemplo, aquí podemos calcular la variable de cómo cambia X con respecto a S, o si es una variable que está más adelante en el grafo computacional, de cómo cambia esto con respecto a S. ¿Y por qué eso es útil para este proceso? Es porque esto al final lo vamos a necesitar para calcular lo que nos interesa, que es calcular DI con respecto a W. Entonces, para calcular DI con respecto a W, utilizando la regla de la cadena, eventualmente tenemos que calcular D de S de L1 con respecto a XL. Entonces, para este cálculo de esta derivada en particular, lo que nos dice que es lo que está variando es XL. O sea, queremos ver cómo cambia esto cuando cambiamos XL y lo demás que definía S se mantiene constante. Entonces, nada más para el cálculo de este gradiente, o bueno, de este jacobiano en específico, es que W se ve como constante, pero nada más es para este. Y este sale de aplicar la regla de la cadena en este sentido de múltiples variables. Entonces se mantiene constante, pero nada más para este paso. O sea, nada más Okay. para esta parte de la derivada. Entonces, XL hasta cierto punto es lo que nos permite guiar, propagar el error hacia otros W de capas más hacia atrás. Sí, o sea, porque aquí, por ejemplo, cuando aquí queremos calcular, por ejemplo, aquí queríamos calcular DI con respecto a XL, ¿no? Entonces nos dio que afectábamos a SL, pero que a su vez este SL se afectaba por esta cosa. Entonces, al final lo que queremos es ver cómo se está propagando el error a XDL de la capa L, pero para eso necesitamos ver cómo afecta a S este vector L mismo que estamos utilizando aquí. Entonces, es lo que nos da la regla de la cadena. O sea, en la regla de la cadena parece que eventualmente necesitamos saber cómo calcular cómo cambia esta variable, o este variable ya en términos, o este tensor, pues en términos de cómo cambian las cosas que lo afectan. Eso es lo que necesita saber cada tensor o cómo hacer. Y el algoritmo de backpropagation nada más lo que va a hacer es llamar esas funciones a esos tensores e ir propagando la información poco a poco. Pero sí, aquí esta W es constante nada más para el cálculo de este jacobiano, o sea, de esta derivada de cómo cambia este tensor con respecto a este tensor que está aquí abajo. Y entonces, pues ya tenemos así la matriz de pesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora, igual nada más para checarle un poquito, aquí este DI con respecto a DS de L más 1, de hecho son las variables que ya habíamos estado definiendo en el caso anterior, ¿no? Todas estas variables eran, o sea, si lo escribo hasta ya aprovecho esto que está aquí, nada más lo regreso a la anotación anterior, este va a ser un vector, o sea, Ein es una sola variable de salida, entonces el jacobiano nada más va a ser un vector renglón, o sea, nada más va a ser de Ein con respecto a DS1 de la capa L más 1, y así de Ein con respecto a SD2 de la capa L más 1, y así sucesivamente, ¿no? Que si ya lo regreso a la notación compacta, esto nada más sería el delta de la capa L más 1, 1, el delta de la capa L más 1,
2 y así sucesivamente hasta el delta de la capa L más 1, y aquí del número de neuronas que tengamos en la capa L más 1, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ya cuando expresemos este gradiente también de Y con respecto a X, pues también debería de ser un vector renglón, donde, por ejemplo, aquí vamos a necesitar, tendríamos, por ejemplo, para la primera entrada, cuando tengamos DE con respecto a DX de L, el primero, ¿cuánto sería? Pues ya sería hacer la operación de este renglón por esta columna de acá, ¿no? Y entonces por este renglón y esta matriz de por acá, entonces ya nada más ahorita para que vean, entonces esto pues, es la sumatoria, o sea, para calcular el EIN de los X, cuando lo hicimos a mano, ¿cómo, dónde se quedó ese? Quedaba el DEIN de los S de 1 de la capa L más 1 multiplicados por el peso, y el DEIN de la capa S2 multiplicado por el peso. O sea, ya quedó exactamente lo que hicimos cuando lo hicimos a mano. Sí, más o menos. Entonces, pues aquí pues queda así, es la misma generalización aquí en términos de los jacobianos y de muchas variables. Y entonces esas sumatorias pues ya aparecen aquí por estas operaciones de multiplicación de matriz. Pero sí, también ya cuando queremos el de pesos, pues va a ser parecido. Aquí estos ya los vamos a obtener. Y aquí vamos a calcular igual las derivadas parciales, pero en vez de, como a lo que preguntaba hace ratito Ricardo, aquí para el cálculo de ya de los, con respecto a W, sí vamos a ver a las Ws como las variables. Entonces va a ser esta misma función, pero ahora vamos a calcular el jacobiano pensando que estas son las que están variando y que esto es lo que está constante. Y pues sí, ¿no? Entonces, todo esto es importante porque, por ejemplo, les digo, en esta notación del grafo computacional, se puede ver más fácil y, por ejemplo, se puede ver, que ya lo habían mencionado la vez pasada que pregunté por qué matricialmente era bueno escribirlo. Una, por la eficiencia computacional, o sea, también esto como ya está todo en matrices, todo este cálculo de las redes neuronales, o sea, para hacer todo el cómputo hacia adelante, pues son operaciones de multiplicación de matrices, luego a un vector le aplicas la misma operación, esto también se paraleliza, para sacar después otra vez multiplicación de matrices. Entonces, por estas razones, por lo que PyTorch, TensorFlow y eso lo pueden utilizar tarjetas gráficas para hacer todas estas operaciones matriciales. Y el cómputo hacia atrás, pues también quedan jacobianos, o sea, también quedan operaciones matriciales, que son las que se utilizan para hacer el cómputo hacia atrás. Entonces, también cuando estamos haciendo cómo se está propagando el gradiente en este grafo computacional, para ver lo que le llega aquí, pues es una multiplicación de matrices de lo que le había llegado hasta acá, más él cómo sabe calcular el jacobiano para regresarle su valor al XW. Pero eso nada más sería el gradiente con respecto a W. Como nosotros necesitamos el gradiente con respecto a todos los pesos, todavía el gradiente se tiene que seguir propagando en la red. Ahora también algo que es muy importante para cuando intentamos hacer investigación es que si, por ejemplo, queremos probar otra no linealidad entre de las 10.000 que ya existen, a lo mejor PyTorch no tiene esa nueva no linealidad que nosotros queremos aplicar, pero nosotros entonces lo que nada más tenemos que, como tiene PyTorch, por ejemplo, la interfaz, es que nada más tenemos que heredar de la operación del grafo computacional y nosotros especificar cómo se calculan sus jacobianos. O sea, cómo se calcula su cómputo hacia adelante y también cómo se calcula su jacobiano. Pues cuando nosotros ya especificamos eso, él puede utilizar sus mismos algoritmos de backpropagation para calcular los gradientes si nosotros especificamos bien cuál es el jacobiano de esa operación.
pues no, quién sabe, o sea, las Ws aquí más cercanas a, digamos, afectan más, o sea, son las que afectan al error donde se propaga el gradiente más rápido, pero eso no quiere decir que vayan a terminar siendo más grandes, aunque luego sí pasa ese fenómeno de cuando, de hecho, igual podríamos hablar de eso, no sé si ahora o después, pero de cuando se está propagando el gradiente, a lo mejor si hay muchas capas, si hay mucha profundidad, ese gradiente se puede empezar a desvanecer. O sea, se puede empezar a hacer chiquitos estos vectores delta, porque resultan también de muchas multiplicaciones y eventualmente se pueden hacer pequeños. O con las no linealidades clásicas de cuando están en estas zonas, pues ya valen cero y entonces cuando multipliquemos por lo que sea sigue siendo cero. Entonces sea lo que se le llama, ¿cómo se le llama? Desvanecimiento del gradiente. Entonces, por esa razón del desvanecimiento del gradiente, sí podría ser que al final los pesos de las primeras capas podrían resultar más pequeños que los pesos de las, de las capas más hacia adelante. Y de hecho es una de las razones por las que esto de las skip connections que les hablé un poco, que se utiliza para tratar de combatir ese desvanecimiento del gradiente, porque aquí ya el gradiente fluiría directamente a través de esta conexión que se salta y no tener que pasar por todos estos pasitos. Pero en principio nada más es por esta arquitectura, nada más te dice que estos pesos, cómo afectan al error de la salida, pues sí es más directo el impacto y por eso el gradiente se pasa más rápido. Pero al fin y al cabo, lo que determina el error pues va a ser los pesos de las capas ya casi al final por el vector que llegó hasta esa capa. Y ese vector fue el resultado de aplicar todos los pesos de las capas anteriores. Entonces, no necesariamente estos tienen que ser más pequeños que estos. O sea, puede ser que dentro del entrenamiento resulte que estos se tengan que ajustar a cierta forma, que la red neuronal genere unas características que tengan ciertas propiedades, que los valores necesitan ser grandes, no sé. Entonces, en principio debería ser independiente, pero ya en la práctica, por esto del desplazamiento del gradiente, a veces sí ocurre que tienden a ser más pequeños estos pesos. Pero es más bien como que algo, en principio no por diseño, ¿no? En principio todos los pesos son independientes y pueden tener los valores que sean. Y se tienen que ajustar a reducir el error. Y si el error dice que estos tienen que ser grandes y estos chicos, pues así va a ser. Si el error dice que estos tienen que ser chicos y estos grandes, pues así puede ser. Ahora es complicado porque este error, por lo mismo que hemos estado viendo, es si vemos cómo es la superficie de optimización con respecto a todos los pesos, pues es un monstruo de un montón de millones de variables que puede tener millones de óptimos locales. Entonces pueden haber muchos óptimos que tengan el mismo valor del error para diferentes pesos. Y también como nada más estamos utilizando un algoritmo que garantiza un óptimo local, a lo mejor por la forma en que estamos utilizando este algoritmo, a lo mejor sí tiene preferencia a ciertas propiedades de los pesos. Pero en principio, desde un punto de vista de optimización, si lo vemos nada más como minimizar EI, pues estos pesos pues tienen que tomar su valor que minimiza EI. Y si eso es que, de nuevo, que estos sean más grandes que estos, pues así podría existir dentro de esta arquitectura. Y ahorita son simplemente lo que vimos, es nada más cómo calculamos el gradiente para un solo valor de este error y para un solo, o sea, aquí acuérdense, aquí también no hay que perder un poco la perspectiva, que aquí como estamos aplicando esto es dentro del contexto de gradiente descendente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener unos pesos iniciales, donde aquí este W0 pues consiste de todas las matrices, si las agrupáramos, pues consiste de todas las matrices, de todas las capas, a la W0 o sea, los pesos actuales en la capa 1, en la capa 2, y así todos hasta la capa L, 0. Entonces, lo que queremos es que para estos pesos actuales, calcular cuánto vale el gradiente en este punto de los pesos, o sea, en este valor. Si hiciéramos en el batch training, lo que tendríamos que hacer es calcular la salida para cada posible entrada, ver cuál es el error y después sacar el promedio, pensando que estos Ws
ceros son fijos. Entonces, que tenemos que calcular el gradiente de la función en este punto. Ya que tenemos los Ws en este punto, ahora lo que tenemos que hacer es nuestros nuevos pesos, o sea, nuestro ahora W1, que también es un conjunto de un montón de pesos, pues van a ser los W0 más la tasa de aprendizaje por el gradiente en W0, o sea, que es el que calculamos haciendo todo esto del gradiente descendente. Entonces, todo esto está más para un solo paso de gradiente descendente, o sea, nada más es para un solo paso y que es los W0 actuales y que nos dicen qué tanto vamos a cambiar y en qué direcciones vamos a cambiar cada uno de los pesos actuales de la red neuronal. Sí, también ese puede ser un problema. O sea, si donde inicialicemos también como nada más comenzamos a llegar a un local, puede ser problemático para el gradiente, por ejemplo, ponerlos en cero todos, porque desvanecerían el gradiente y no aprendería esto muy rápido. O sea, como que es importante también de la parte ya práctica, es tratar de que todas las no linealidades estén en la parte activa, o sea, tratar de que no estén en estas regiones, de que no estén proveyendo información. Entonces, estamos calculando el gradiente, estamos calculando cómo cambia la función conforme a cómo cambian cada una de estas cosas, y eso es lo que estamos calculando en este grafo computacional y lo que hicimos en esta parte de aquí. Y por eso es que es tan pesado, ¿no? Por eso también es que no es que hasta ahora con ya el poder de cómputo y los datos, es que todas estas redes neuronales han tenido mucho éxito porque un solo paso de gradiente descendente se tienen que hacer todas estas operaciones matriciales. Que bueno, la que ya no hablé ahorita que también es importante tal vez de manera práctica, es que todo esto podría ser nada más con respecto a un solo vector de entrada. Así como lo puse aquí, un X, aquí la entrada a la red neuronal nada más es una sola persona con sus atributos, pero también se puede pasar todo un batch entero y de hecho en la práctica el tensor que entra aquí también contempla ya el tamaño del batch. Entonces si es un qubit, es una matriz, por ejemplo, la entrada con ya las cosas. Pero bueno, espero no haya sido tan confuso y un poquito más interno de cómo ya se hace redes neuronales en los frameworks modernos y, pues que es bastante flexible. Y de hecho esto es lo que luego les digo que yo creo que podría ser un buen proyecto de clase o de tesis de licenciatura, de tratar de hacer un entorno de grafos computacionales de este estilo. Que aquí todavía no vimos lo complicado, o sea, también de hecho se sigue igual utilizando la regla de la cadena si tenemos uno que afecta a varios, aquí nada más también tenemos que hacer la suma de esos, como lo hicimos en el caso de una sola variable. Entonces es lo mismo. Pero bueno, no sé si tengan preguntas más.